Ha habido muchísima polémica que se ha montado en redes sociales por lo que está ocurriendo en territorio norteamericano, donde, bueno, tras las elecciones ganadas por el presidente Donald Trump y la salida de Biden, quien, pues bueno, dejó escalar un problema de seguridad en el país norteamericano a límites seguramente peligrosos, hay que decir la verdad sobre el mandato de Biden. Ha habido, bueno, una cantidad de cosas y la polémica reciente es de locos. Es una de las cosas más absurdas que he visto en mi vida, y como un país como Estados Unidos de Norteamérica te permite llegar a estos niveles de ignorancia y de estupidez tan grandes. Así de claro lo digo, puede que sea o se convierta en un video bastante polémico, pero al final lo que soy es un pobre huevón dando una opinión, como siempre lo digo, ¿no? Y vamos a hablar, por supuesto, de lo del Tren de Aragua, esta organización criminal de origen venezolano que tiene tantos y tantos apuntes por allí a nivel criminal, y que, bueno, ha causado ciertas cosas en muchos de los lugares a donde han terminado llegando, ¿no? Eso creo que no lo va a quitar absolutamente nadie. No voy a opinar como tal sobre la banda del Tren de Aragua, porque realmente no es algo que manejo del todo bien, pero sí manejo bien algo en lo que quiero centrar este video, y es el tema de los tatuajes, la supuesta manera como se está identificando a la gente que, según ellos, pertenece al Tren de Aragua. Y ojo, yo no estoy en contra de que hagan justicia, de que intenten mejorar la seguridad de un país que era muy seguro y que en el periodo Biden se convirtió en muchas cosas, pero no me parece ni siquiera serio. Es que me parece una vergüenza que se diga este tipo de cosas, como que vamos a identificar a la gente que pertenece a una banda criminal por sus tatuajes. No es el mismo caso de lo que ocurrió en Centroamérica con los maras y todo esto, que por cierto, sobre el final vamos a escuchar a alguien dando una opinión absolutamente brillante. Les voy a decir una sola cosita, o pedir en este caso, y es que me acompañen hasta el final de este video. Lo descubrimos juntos, vamos a ver unas imágenes y unos videos que realmente te van a dejar con la boca abierta si eres amante de los tatuajes. Vamos a darle. Amigos, he empezado a googlear, y una de las cosas que me he encontrado y me parece de locos es estas primeras imágenes, donde es básicamente uno de los tatuajes por lo que se puede identificar presuntamente a un miembro del Tren de Aragua. Hay unas estrellas estas que, por cierto, en su momento y hace muchos años se hicieron muy de moda hacérselas aquí en el hombro, como se aprecia en esta imagen a este joven que no sé ni quién es, pero aquí en el hombro pues se hizo muy famoso ese temita de las estrellas ahí, ¿no? La de la corona, también un tatuaje que se hizo famoso durante muchísimo tiempo. Esta pues del AK-47, pues yo creo que ya es otro nivel y da para sospechar por lo menos. Pero para empezar, lo de las coronas y lo de las estrellas, vergonzoso. Esto de Jordan también es supuestamente una manera, y creo que esta es la parte que más me pareció surrealista, lo tengo que decir, lo del tema del tren. Porque la organización se llama el Tren de Aragua. Si tienes tatuado un tren, perteneces a él. Es que, a ver, para empezar hay que entender que la mayoría de la gente que se hace un tatuaje se hace con algún tipo de significado. Yo, por ejemplo, quiero uno aquí atrás de la oreja, en la que pues quiero un avión, y les voy a decir el contexto. En este caso, pues mi papá, cuando yo estaba muy joven, quería que yo me convirtiera en un aviador y aquello, y pues algo que es como un sueño frustrado de él, no tanto mío, pero se entiende el contexto, ¿no? Y quisiera como un avioncito aquí atrás, allí como despegando, una cosa ahí rara que todavía pues no lo tengo proyectado como tal. Pero para que tengan en cuenta, pueden encontrar miles de factores para alguien que se quiera tatuar, por ejemplo, un tren. Esto de las rosas, también pues una moda muy loca. Y aquí es donde viene una parte interesante. Un león, una especie de máscara, una cara con una máscara, los relojes, la frase de Anuel Real hasta la muerte, y esta corona con unas especies de iniciales. Esto para empezar. Si buscamos la otra imagen, pues más de lo mismo, trenes y cosas, así que no hay mayor cosa que añadir. Y aquí he encontrado un video tipo de TikTok donde especifican un poco las cuestiones que les estoy tratando de explicar yo aquí. Estos son los tatuajes por los que te pueden deportar de Estados Unidos, acusado de pertenecer al Tren de Aragua. Ojo, no importa la nacionalidad. Estrella. Me parece muy interesante eso de que no importa la nacionalidad, y es una realidad. De hecho, ayer estaba viendo el caso de un mexicano, me parece, o un colombiano, no recuerdo de qué país era, que la familia estaba reclamando que había sido enviado a El Salvador, porque ni siquiera había sido enviado a su país de origen, a El Salvador, con las pandillas estas centroamericanas, por supuestamente pertenecer al Tren de Aragua, por tener tatuajes. Es que es absolutamente increíble. Vamos a seguir. Ella, sobre todo la náutica. Obviamente de trenes. Obviamente de trenes. La persona que hizo este video también, es que hay que tener un poquito de aquí también. Cabezas de león. Coronas.
Este es otro de los más importantes. La silueta de Michael Jordan. Relojes. Cráneos. Yo me voy a detener aquí porque tres de los últimos que se han estado mencionando son tres de los que yo tengo. De hecho, aquí puedes encontrar, vamos a ver si se logra ver porque está un poco oscuro el cuarto ahora. Se ve como muy parecida a esa que está ahí en el pecho, en el pectoral izquierdo, en este caso del muchacho, es algo parecido. Caso bueno, una cosa, y si vemos el otro que tengo aquí, es también básicamente lo que estaban aquí acusando, un reloj con una cabeza de león, es lo que tengo yo. Bueno, perdón, es un león con una cabeza de reloj y es básicamente no es que yo se los digo, me parece increíble que este sea el nivel de investigación y de justicia que implementa los Estados Unidos para darle cárcel a las personas que de alguna manera estén delinquiendo, que me parece perfecto, pero me parece poco serio. Esto lo arma un niño de preescolar y creo que le queda exactamente igual. Esta máscara en específico. Si tienes uno de estos tatuajes y no tienes estatus, corres riesgo de deportación, pero si tienes dos o más, es mucho peor. Bueno, chicos, ahí está un poco lo que les estaba comentando. Hay un coso aquí que se metió en el cuarto y me parece impresionante, ¿no? O sea, es que, repito, que lo haga un niño o que lo haga un país mal llamado mal desarrollado, porque esto supuestamente es un país subdesarrollado en otros niveles, y que este sea el nivel de investigación. De todos modos, sobre el final les voy a mostrar el video que les dije sobre la señora, que yo creo que me encaja a la perfección con lo que les quería decir. De hecho, aquí hay otro clip que también quería mostrarles de un supuesto pandillero que mandaron a las cárceles de Bukele, que me parece increíble. Ejemplo de ello son estos tatuajes. Las tres caras. Las tres caras. Ver, oír y callar. A ver, incluso esta parte yo la podría llegar a entender. Tal vez es un significado que ellos le dieron, no sé de dónde se lo han sacado, pero se lo dieron y tal. Pero es que, de verdad, si alguien me dice a mí que esto es una investigación seria, decir, mira, vamos a mandar a El Salvador con todo la polémica que se ha montado allá en torno a la figura de Bukele y con sus cárceles y su manera de gobernar, particularmente teniendo en cuenta la actuación que él ha tenido con estos miembros de las bandas estas, me parece increíble. O sea, es que no hay ni una investigación a fondo, no hay. Una de las cosas que es llamativa de todo esto es que sí, no hay que juntar absolutamente todo. En su momento, obviamente, este hombre tuvo la certeza de que estas bandas se transmitían información y se entendían entre ellos mismos, pertenecientes a la banda, por los tatuajes. Pero es que no tiene nada que ver en lo absoluto. Incluso hay una probabilidad elevadísima de que te encuentres a miles de personas que realmente pertenecen a esta organización y que no tendrán ni un solo tatuaje, o todo lo contrario, vamos a encontrarnos probablemente un ingeniero, a un licenciado que en su momento, en su juventud, un amigo estaba aprendiendo a hacerse un tatuaje y fue y se hizo una estrella aquí en el hombro. Es que pueden haber pasado miles de cosas, pero es que les digo, esto no se puede generalizar porque es un error garrafal y que probablemente le estén destruyendo la vida a miles de personas. Por ahí vi también que había una publicación en la que estaban defendiendo a un chico, que él no era ningún miembro del Tren de Aragua, que no sé qué, había sido deportado y enviado a El Salvador. Sin embargo, pocas horas después volví a revisar la publicación y había gente que estaba compartiendo fotografías del muchacho que aparentemente había robado una tienda en Nueva York. Yo esa parte la entiendo y obviamente que pague lo que tenga que pagar según las leyes de cada país. Pero es que este tipo de cosas es que para mí, repito, no son absolutamente nada serios. Es que no te pueden identificar, entre comillas, por esto. Y miren esta opinión de esta señora que me la encontré y me pareció brillante. Se ha detenido a gente tan solo por los tatuajes. Esto es algo que identifica
al Tren de Aragua porque hay tatuajes que han sido el nombre de la familia, una rosa, mensajes de la Biblia. Los tatuajes son realmente identificación precisa del Tren de Aragua. No, eso es también algo que es muy preocupante, porque en realidad el Tren de Aragua no tiene una obligación, o sea, los miembros del Tren de Aragua no están obligados a tener un tatuaje, es decir... Mira esto, y esta señora, creo que aquí más adelante aparece, es una señora quien aparentemente escribió un libro llamado El Tren de Aragua, que que debería tener mucha más información de la que tengo yo, la que tienes tú, la que tienen los señores de Estados Unidos. Y su opinión me parece de las cosas más brillantes que he escuchado en muchísimo tiempo. Los tatuajes no son parte o no son una forma para... Aquí está Rona Rísquez, periodista de investigación. De identidad del Tren de Aragua ni de ninguna pandilla venezolana. Mira, autora del libro El Tren de Aragua. O sea, los grupos delictivos venezolanos no tienen ese sello o ese símbolo o ese signo para poderse identificar. ¿Qué ocurre? Bueno, es posible que haya tatuajes que tengan varios miembros del Tren de Aragua por coincidencia, por moda, porque les gustan, pero eso no significa que todos los miembros del Tren de Aragua deban tener un tatuaje. Es probable también que haya muchos miembros del Tren de Aragua que no tengan tatuaje. Entonces, eso es un elemento que es muy importante porque ¿qué está pasando? Bueno, que los tatuajes en general, a lo mejor en el pasado simbolizaban cosas muy particulares y personales para mucha gente, pero hoy en día se han convertido también en algo de moda. Así como la gente se pone una camisa o unos zapatos de una marca determinada porque están de moda, pues los tatuajes se han convertido en una moda. Y una de estas modas, y uno que es el que menciono siempre, estoy haciendo más famoso a este tipo que no es ni tan bueno como cantante, pero hay que mencionarlo. Mira, la palabra que a mí me llama la atención de su opinión, de su intervención, es moda. Son una moda y creo que eso como tal deberíamos asumirlo. Es el de un cantante puertorriqueño, Anuel, que fue novio de Karol G, por cierto, por la audiencia colombiana. Y este personaje tiene un tatuaje que es real, dice real hasta la muerte. Bueno, hay docenas de jóvenes en toda Latinoamérica que son fanáticos de este cantante y se han hecho este tatuaje. Y este es uno de los tatuajes que han incluido en la lista de los tatuajes de los supuestos miembros del Tren de Aragua. Entonces imagínate, entonces Anuel sería un miembro del Tren de Aragua, que es, o sea, no sé, es decir, no tiene lógica. El tema es el tatuaje, lamentablemente no, bueno, se ha convertido en una moda, pues. Entonces esto hace que mucha gente simplemente vea y, ay, mira, este tiene un tatuaje de una estrellita o tiene un tatuaje de una corona, yo me lo voy a hacer también, y resulta que, bueno, hay 3 miembros del Tren de Aragua que tienen ese tatuaje. Eso no significa por eso, o sea, no se puede generalizar. Y lo otro es que creo que el otro problema que está relacionado con los tatuajes es que, mira, lamentablemente, no solamente digamos, es posible que eso sea lo que esté pasando, no puedo asegurarlo, que estén intentando comparar o meter al Tren de Aragua en el mismo grupo de las maras centroamericanas. Entonces, como las maras centroamericanas sí se distinguen y sí se identifican por los tatuajes, entonces, bueno, simplemente es más fácil estandarizar, bueno, estos son igualitos, son unos criminales, vamos a poner, si tienen tatuajes, son criminales. Entonces, ¿sabes? Esto obviamente tiene 2 problemas, ¿no? Uno, el desconocimiento. Yo entiendo que no hay suficiente información sobre el Tren de Aragua, pero hay información y hay posibilidades de conseguir información. Entonces, creo que también hay un tema allí que es investigar en profundidad. Todos los casos tienen que ser individualizados, lamentablemente. O sea, tú no puedes juzgar a alguien por una generalidad. 5 tienen un tatuaje, 5 son del Tren de Aragua, ¿no? O sea, tú tienes que investigar a cada una de estas personas. Que eso es un trabajo, que eso requiere un esfuerzo, que eso requiere un procedimiento. Es así, pero esa es la justicia. Me voy a quedar con esa frase final. Lleva mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero así es la justicia, porque lo que están haciendo es un atropello y una injusticia bestial. Yo afortunadamente no vivo en Estados Unidos y para estar viviendo esta situación de constantemente una tensión, o sea, sería muy preocupante seguramente, y lamento mucho a las personas que están pasando por situaciones lamentables por una negligencia y una falta de información, una ignorancia y un montón de cosas que se han ido. Es que esta señora, con una educación bestial que no he tenido yo, probablemente los ha llamado idiotas, que es que son una manada de idiotas que está haciendo un trabajo absolutamente paupérrimo. Yo entiendo que la seguridad del país debe ser prioridad, lo comparto y lo respeto. Pero mi opinión al respecto es que esta gente se le vino tanto encima, tantos problemas, tantas situaciones que se han ido viviendo con migrantes que han sido, se han metido en algunos problemas gravísimos, muchos de ellos, que encontraron esto
en esto, porque para mí no es que sean tontos, realmente sencillamente se hacen los tontos y han mandado a deportar gente. Han encontrado esta manera sencilla de hacerlo y lastimosamente esto se está llevando por delante a mucha gente que, repito, no tiene absolutamente nada que ver con lo que se les está acusando probablemente. Pero bueno, lo voy a dejar hasta aquí. Sí me gustaría, por supuesto, saber sus opiniones allá en los comentarios. Y lo de siempre, déjame tu like, suscripción. Gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.